RTP. Y nuestro entrevistado ya de esta hora de la mañana, quien es Vicente Tallano, ex asambleísta, nos acompaña para hablar de coyuntura nacional, un tema continuamos luego de una semana de haberse suscitado ya la consulta y el referéndum del 16 de noviembre. Continuamos analizando qué nos deja estos resultados y esta decisión ciudadana. Bienvenido nuevamente, estimado Vicente, gracias por acompañarnos. El gusto es mío, Astrid. Bueno, creo que el resultado tiene algunas lecturas y la más sencilla es que no hay otro camino para el gobierno que rectificar. Y para poder rectificar, el diálogo se vuelve fundamental. Creo que de ahora en adelante todos debemos ser parte de la construcción del diálogo, porque la pregunta es sobre qué tenemos que dialogar. Hay varios temas importantes. Creo que los indicadores, sobre todo ejecución presupuestaria, nos señalan por dónde tienen que venir, obviamente, esas correcciones. Y desde el lado político, definitivamente la Asamblea Nacional debe de comprender que tiene que tener vía propia, y me refiero al establecimiento de una agenda vinculada con los temas que le interesan al país y no necesariamente una agenda legislativa que solo dependa de las iniciativas de Carondelet. ¿Qué tan fácil, siendo asambleísta y estando en la Asamblea Nacional, qué tan fácil es llegar a un acuerdo cuando el gobernante de turno en ese momento tiene la mayoría y está tratando de mandar su agenda política? ¿Cómo se puede, digamos, pudieran los asambleístas en ese momento llegar a un acuerdo en lo que se necesita en el país? Bueno, Sofía, es una muy buena inquietud y creo que el tema pasa nuevamente en relación a qué se va a discutir. Definitivamente la experiencia nos dice que más allá de las personas, las temáticas son las que pueden marcar o no el diálogo. Y en este sentido hay algunos temas en agenda y no solo reformas constitucionales, porque cuando hablamos, Sofía, de reformas constitucionales, encontramos ya en el caso de las enmiendas mayorías calificadas que pueden complicar el ponerse de acuerdo, pero hay temas claros en el sistema de justicia, por ejemplo, hay temas claros fundamentalmente en blindar la seguridad social y sobre todo escribir con claridad en lo de fondo esas reformas constitucionales necesarias, como por ejemplo el discutir la posibilidad de tener arbitraje comercial internacional con un gran objetivo que es atraer inversiones y que eso genere beneficios para el país en contratación, en movimiento económico, inclusive en pago de impuestos, son los que por su complejidad también tienen que ser un poco más elaborados. Creo que hay que dejar el conflicto, ese discurso fuerte, hay que sentarse, a escuchar y a conversar por todos y creo que es posible, pero va a depender mucho de la madurez con la que se trate aquello, sobre todo en la Asamblea Nacional. ¿Por dónde debería ir el plan de gobierno en este caso? Porque da la sensación muchas veces de que la constituyente era el plan y ahora eso no existe, esa posibilidad al menos está cerrada por el momento y es ir de nuevo a la pizarra, ver a qué más puedes hacer, tratar de considerar otras opciones. ¿Hacia dónde debería ir ese plan? Mire, Jorge, es una muy buena pregunta y creo que parte por sincerarnos. A ver, cuando usted revisa, por ejemplo, los números de ejecución del presupuesto y de ejecución de los ministerios, usted dice, bueno, aquí hay una primera lectura, hay falta de gestión, pero no necesariamente esos números son bajos por falta de gestión, sino porque probablemente no existen los recursos. Y ya que hoy en este momento se está discutiendo la reforma presupuestaria para el siguiente ejercicio económico, el 2026, creo que debemos empezar por decir la verdad, efectivamente, cómo están los números, cómo está la economía, cómo está ese déficit y qué capacidad tiene el Estado para enfrentar esa ejecución que son también la solución a las demandas ciudadanas. Creo que a partir de decir la verdad y de clarificar las cosas, las cuentas, vamos a poder empezar a tener ciertos entendimientos. Ahora, el diálogo es fundamental porque es claro que ese no tiene una gran lectura, la política económica, la política social con la que el gobierno se ha venido manejando no fue respaldada. Y es importantísimo entender aquello. Y por otro lado, que el gobierno debe entender que las opiniones contrarias, que no necesariamente son oposición, porque además es democracia, es legítimo no estar de acuerdo, deben ser bien encausadas. Yo creo que hay que abrir el diálogo y creo que una buena muestra de aquello en rectificar es precisamente que hayan podido incorporar el fin de semana a un jurista de la talla del doctor Herrería como secretario jurídico de la presidencia, porque en la práctica ese era un gran problema, la calidad de los temas que llegaban del Ejecutivo a discutirse en la Asamblea Nacional, que luego terminaban polarizando la discusión. Entonces creo que rectificaciones como esas vienen bien y es importante entender que aquí tenemos un gran problema no solo de seguridad. A mi juicio un gran error del Ejecutivo durante todo el diálogo y las vocerías de la consulta
consulta y la constituyente fue que centraron fundamentalmente el diálogo y la discusión en la propuesta de seguridad, cuando entendemos que estamos enfrentando muchísimos otros problemas en materia de salud, en materia de vialidad, en materia de condiciones para generar empleo. Entonces, yo creo que hay que entender eso, y por ahí el Ejecutivo debe entender que tiene que abrir la agenda, tiene que dinamizar la agenda, los interlocutores tienen que ser otros para tener puentes de diálogos, y hay que sentarse con todos, con el sector productivo, que no puede estar lejano de lo que discute el Ejecutivo en este momento, ¿no? Y la ideología del no. Estamos hablando, creo que el Expreso un día después de la consulta sacó un artículo que dijo no por el momento. La idea de una constituyente ha sido analizada por diferentes grupos políticos, y lo vimos de que en esta posibilidad de que nos hubiéramos ido a una constituyente, habían otros grupos o partidos políticos que estaban de acuerdo con la decisión. ¿Seguimos como país necesitando una constituyente en nuestro futuro, o en realidad la ciudadanía ha hablado y quiere un poco reestructurar la constitución que tenemos por el momento? Sofía, total coincidencia con ese razonamiento. Creo que nadie discute que necesitamos cambios constitucionales. ¿Cambios puntuales en qué? En materia de justicia, en materia económica, en materia de cómo estamos tratando la explotación de nuestros recursos y cómo queremos, a través de aquello, respetando el ambiente, atraer inversión extranjera, cómo blindamos el sistema y mejoramos el sistema de atención de salud y de seguridad social, y definitivamente cómo repensamos el sistema de justicia. Y todo aquello lo podemos hacer o con enmiendas o con reformas parciales. Ir a un proceso constituyente no solo que recibió un no, probablemente preocupó, asustó, y la consecuencia de ir de proceso electoral en proceso electoral fundamentalmente fue, creo que, un tema que llevó a que ese no mayoritariamente haya ganado en las urnas. Y la lectura política tiene que ser clara. Desde el gobierno entender que es momento de, como dicen en el fútbol, pisa la pelota, levanta la cabeza, hay que tender puentes de diálogos. Y desde el otro lado no es momento para incendiar el país. Quienes están en la otra orilla no pueden pensar que el gobierno está absolutamente golpeado. Sí, recibió un llamado de atención, pero eso no implica que tú tienes un presidente deslegitimado. Tú tienes un presidente que ha recibido un llamado a rectificar, que aún tiene un caudal político importante. Ni siquiera estamos hablando de que hemos llegado al primer año de gobierno. Por lo tanto, hay algunas temáticas que hay que entender desde la dinámica política, y creo allí van a jugar las organizaciones políticas un factor importante, y sobre todo porque estamos a puertas ya a partir de enero de que ese ambiente preelectoral de unas seccionales también entre al juego, y la dinámica seccional es importante. El gobierno tiene que rectificar, y Jorge me preguntaba un tema importante: ¿cuál es el tratamiento y la dinámica que tienes con los gobiernos locales? No solo en la asignación de recursos, sino en el sistema de cooperación. No se puede seguir repitiendo lo que pasa en Guayaquil. Tú en Guayaquil, la capital económica del país, tú tienes un conflicto claramente entre la administración local y la central, inclusive diferencias que rebasan lo administrativo y llegan a otro campo. Yo creo que hay que reconstruir la relación en general con el municipalismo del país, porque ese es el primer nivel de gobierno, y es la cooperación que puede inclusive darle la mano al Ejecutivo para salvar ciertas situaciones en ejecución y en resultados, porque el ciudadano a estas alturas lo que quiere es resultados. Vicente, quedamos muy agradecidos y esperamos poder estar contigo en una siguiente ocasión. A ustedes, gracias. Muchas gracias. RTP